Buenas, buenas a todos. Nos volvemos a encontrar y hoy los quiero invitar a sumergirse en un viaje intelectual que nos permita desentrañar uno de los conceptos más fascinantes y complejos de la sociología contemporánea. ¿Qué es esto? La noción de campo, y tal como la desarrolló Pierre Bourdieu durante este recorrido, vamos a explorar paso a paso cómo se configura este concepto, cuáles son sus elementos esenciales, cómo se relaciona con otras categorías fundamentales como el interés específico, el capital y el hábitus. Y además vamos a hacer un contraste de estas ideas con otros enfoques teóricos. Eh, y vamos a incluir referencias a pensadores como Ernst Cassirer y vamos a discutir las implicaciones y estrategias que emergen de esa visión estructural del mundo social. Así que bueno, comencemos. Les voy a pedir que se imaginen el mundo social no como un conjunto caótico de individuos aislados, sino como un entramado de espacios diferenciados, cada uno con sus propias reglas, dinámicas y disputas. Ese mundo aparte es lo que Bourdieu denomina un campo. Y hoy vamos a abordar, en primer lugar, qué es un campo y cómo se diferencia del espacio social en general. Después vamos a profundizar en las dos dimensiones de análisis, que es la aprehensión sincrónica y la diacrónica, que son las que nos van a permitir ver el campo tanto en un instante concreto como en la evolución histórica. Eh, Seguidamente vamos a examinar el papel del interés específico y del capital. Ese conjunto de recursos que se disputan los actores dentro de un campo y cómo el hábitus, eh, esas disposiciones internalizadas a lo largo de nuestra socialización, nos permiten jugar el juego que dicta cada campo. Finalmente vamos a ver cómo estas ideas se contrastan con enfoques individualistas y economicistas. Y vamos a explorar algunos ejemplos prácticos en ámbitos tan diversos como la cultura, la economía, la política y, ¿por qué no?, el mundo digital. Bueno, para entender plenamente estos conceptos es crucial situarnos en el contexto en el que se desarrolló la obra de Bourdieu. Y a partir de los años 60, la sociología experimentó un cambio significativo, alejándose de visiones etnocéntricas e individualistas para abrazar una perspectiva estructural y relacional. Bourdieu, influenciado en parte por el estructuralismo y por pensadores como Ernst Cassirer, propuso analizar el mundo social en términos de relaciones y no como una suma de entidades aisladas. En este marco, cada campo se forma como resultado de procesos históricos. Por ejemplo, el desarrollo capitalista y la especialización del trabajo. Y se diferencia del espacio social global por tener sus propias normas, intereses y estrategias de lucha. Eh, bueno, vayamos por paso. Paso número uno, ¿qué es el campo? Vamos a comenzar definiendo esto. Bourdieu nos dice que un campo es un espacio estructurado de posiciones en el que cada posición obtiene su identidad y valor en función de las relaciones que mantiene con las demás. No es simplemente un subconjunto del espacio social, sino una esfera autónoma con reglas internas propias. Por ejemplo, pensemos en el campo artístico. Acá las posiciones, como la de de los artistas, los críticos y galeristas y coleccionistas, se definen por normas estéticas, criterios de legitimidad y la disputa por el capital simbólico como premios o reconocimientos. Lo mismo pasa en el campo deportivo, donde los jugadores y entrenadores y directivos y patrocinadores compiten según reglas propias del deporte, basadas en el rendimiento, la imagen y la reputación. Es importante destacar que mientras el espacio social abarca la totalidad de las relaciones y posiciones en la sociedad, el campo es un mundo aparte. Y este es el paso número dos.
Esta diferenciación surge de procesos históricos donde, por ejemplo, el desarrollo del capitalismo fue fragmentando la sociedad en esferas diferenciadas, la esfera económica, la política, la cultural, entre otras. Cada una con su propia lógica. Imaginen el campo gastronómico. Los restaurantes, chefs, críticos y proveedores conforman un universo con normas de calidad, innovación culinaria y, por supuesto, la disputa por el capital simbólico a través de estrellas Michelin y reseñas en medios especializados. Este campo se distingue del amplio espacio social de la alimentación, que también incluye aspectos como la nutrición y el comercio, pero que no se rige por las mismas reglas estéticas ni por la misma lógica de prestigio. En el paso número 3 tenemos que para analizar un campo, Bourdieu propone dos perspectivas complementarias. La presión sincrónica, que se centra en examinar el campo en un momento determinado, espacializando las relaciones entre posiciones. Es como tomar una fotografía que capta el estado actual del campo, sus jerarquías y las interacciones entre sus actores. La aprehensión diacrónica, en cambio, se ocupa de la evolución histórica del campo, entendiendo su génesis y transformación a lo largo del tiempo. Un ejemplo en el campo intelectual es muy ilustrativo. Diacrónicamente podemos rastrear el surgimiento de la esfera intelectual desde el Renacimiento, pasando por el absolutismo, hasta consolidarse en el siglo XIX con el romanticismo y posteriormente en la era moderna. Pero una mirada sincrónica nos permite ver cómo hoy en día las universidades y los centros de investigación compiten por el capital académico y simbólico, configurando una red de relaciones muy particular. El interés específico y el capital en juego sería el paso número 4 y para esto hay que adentrarnos en el corazón de la lucha en cada campo, el interés específico y el capital. Bueno, el interés específico es aquello que motiva a los actores dentro de un campo. No se trata de un interés universal ni natural, sino de un compromiso que surge de la historia y la estructura social del campo. Por ejemplo, en el campo económico el interés se va a centrar en la maximización de beneficios, mientras que en el campo cultural puede tratarse de la búsqueda de legitimidad simbólica o de la crítica a la doxa dominante. El capital es el conjunto de recursos económicos, culturales, sociales y simbólicos que se disputan los actores. Su valor no es absoluto, depende de la lógica interna del campo en el que se encuentre. Piensen en un músico. En el campo musical, su capital cultural va a ser el talento, la formación, la creatividad, y su capital simbólico em, va a ser el reconocimiento, los premios, la fama. Esto son elementos cruciales y sin embargo este mismo capital podría no tener valor en el campo empresarial, donde se valora el capital económico y la capacidad de gestionar grandes inversiones. Esta distinción nos muestra que cada campo define sus propias reglas y criterios de valoración. En el paso 5 vamos a hablar del hábitus y las disposiciones incorporadas. Bueno, entonces tenemos que decir que otro concepto clave es el hábitus, que se refiere a las disposiciones prácticas y percepciones que los individuos adquieren a través de su socialización. El hábitus actúa como una especie de manual interno que guía cómo nos comportamos y cómo entendemos el mundo. Por ejemplo, imaginen a un periodista formado en un entorno académico riguroso. Ese profesional internaliza un hábitus que se refleja en su estilo de redacción, su estética en la investigación y su manera de interactuar con las fuentes. Estas disposiciones, aunque se pueden modificar con el tiempo, mantienen rasgos distintivos de su historia social, permitiéndole jugar las reglas del campo periodístico de manera coherente. En el paso número 6 vamos a hablar de la estructura relacional del campo. La estructura del campo se basa en relaciones y cada posición se define en función de su relación con las demás. No se trata de valorar a un actor por sus características individuales, sino por su lugar dentro de una red de relaciones de poder. Por ejemplo, en el campo académico, el prestigio de un investigador no solo depende de sus publicaciones, sino de cómo se conecta y colabora con otros investigadores.
la reputación de la institución a la que pertenece y su capacidad para acceder a recursos como financiamiento y premios. Esta estructura relacional se asemeja a un sistema lingüístico en el que el significado de cada palabra depende de su relación con las demás. En el paso número 7 vamos a hablar de la autonomía relativa y de factores. Entonces, aunque cada campo tiene su propia lógica interna y reglas específicas, no opera en aislamiento. Los campos tienen una autonomía relativa, es decir, funcionan según sus propias dinámicas, pero están sujetas a influencias y presiones del macroentorno social, económico o político. Piensen en el campo de la comunicación. Las redes sociales fueron transformando radicalmente la manera en que se distribuye el capital simbólico, obligando a los medios tradicionales a adaptarse a nuevas lógicas. Este ejemplo ilustra cómo factores externos pueden reconfigurar las relaciones internas de un campo, generando dinámicas de cambio y transformación. En el paso número 8 vamos a hablar de estrategias de conservación y subversión. Dentro de cada campo, los actores adoptan estrategias para mantener o transformar el orden establecido. Las estrategias de conservación son empleadas por aquellos que poseen un mayor capital y buscan preservar la ortodoxia del campo, defendiendo las normas y el orden vigente. Y las estrategias de subversión son adoptadas por actores con menos capital o los recién llegados, que optan por desafiar la doxa dominante e introducir innovaciones que pueden reconfigurar las estructuras de poder. Por ejemplo, en el campo literario, autores consagrados suelen promover cánones tradicionales, mientras que escritores emergentes pueden introducir géneros experimentales y nuevos estilos para cuestionar el orden establecido. Esta tensión entre conservación y subversión es esencial para entender el dinamismo de cualquier campo. Bueno, en el paso número 9 vamos a hablar de la interacción entre campos y transferencia de capital. Finalmente, es importante señalar que aunque los campos operan de manera autónoma, existen interacciones entre ellos. Los actores pueden transferir capital de un campo a otro, aunque el valor y la función de ese capital varíe según el contexto. Imagínense a un científico que acumula un importante capital cultural y simbólico en el ámbito académico, bajo ciertas condiciones. Ese mismo capital le puede permitir incursionar en el campo político, influyendo en la formulación de políticas públicas. Sin embargo, el valor y la eficacia de ese capital se transforman al cruzar de un campo a otro, evidenciando la compleja interrelación entre las diferentes esferas del mundo social. En el paso número 10 vamos a hacer un contraste entre los autores, que para completar este recorrido es vital hacer este contraste de Bourdieu con otros enfoques teóricos. Entonces, en contraste con la visión individualista y economicista, Bourdieu propone que los intereses y el capital y el hábitus son construcciones históricas y racionales, lo que significa que los comportamientos no se explican únicamente por decisiones racionales individuales, sino por procesos sociales complejos. Además, la influencia de Ernst Cassirer en la filosofía de las formas simbólicas aporta una dimensión complementaria al análisis. Al igual que en un sistema lingüístico, la identidad de cada elemento en un campo se define por sus relaciones. Estos contrastes enriquecen el análisis, subrayando que la teoría del campo ofrece una herramienta poderosa para entender no solo la estructura interna de los espacios sociales, sino también las transformaciones y dinámicas que emergen de la interacción entre diversos enfoques. Bueno, en síntesis, hicimos un recorrido juntos de la compleja noción de campo, tal como la concibe Pierre Bourdieu, y también vimos que un campo es un espacio autónomo y estructurado de posiciones, en el que se disputan los recursos, que son el interés específico y el capital. A través de relaciones de poder y con reglas propias, la integración de las perspectivas sincrónica y diacrónica nos permite comprender tanto la situación actual de un campo como su evolución histórica, y además el hábitus explica cómo las disposiciones internas guían el comportamiento de los actores.
mientras que las estrategias de conservación y subversión revelan el dinamismo inherente a cualquier campo. El contraste entre la visión relacional de Bourdieu y otros enfoques, como el individualismo metodológico o la economía utilitarista, nos invita a reflexionar sobre la importancia de analizar el mundo social no como una suma de individuos aislados, sino como un entramado de relaciones históricas y estructuradas. Este análisis es especialmente relevante en nuestros días, donde fenómenos contemporáneos como la irrupción de las tecnologías digitales o la transformación de los medios de comunicación demuestran que las dinámicas clásicas de poder y legitimidad siguen vigentes y adaptándose a nuevos contextos y reglas. Así que, bueno, los voy a invitar a considerar cómo es que cada uno de nosotros participa en diferentes campos a lo largo de nuestra vida y cómo las disposiciones, intereses y relaciones que conforman estos espacios moldean nuestra identidad y nuestras oportunidades. Al comprender la teoría del campo vamos a adquirir una herramienta valiosa para interpretar y transformar nuestro entorno, identificando no solo las estructuras de poder, sino también las posibilidades de cambio y de innovación. Eso es todo por hoy y espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.